Sí, señor. Aquí vamos, mis queridas investigadoras. Estamos en este momento, digamos que histórico. Ya se avisora un poquito lo de la vacuna contra el COVID. Eso es producto de la investigación. ¿De dónde surge esa investigación? De un problema. Un problema pues que no esperamos. No lo esperábamos, no lo teníamos en nuestra mente, solo estaba en las películas de terror y pues nos llegó. Entonces, para investigar necesitamos tener en cuenta un problema. Para llegar, una vez que está ese problema, se investiga sobre ese problema, como lo hemos estado haciendo nosotras en todo este tiempo, que entonces empezamos identificando un problema, nos formulamos una pregunta de investigación y entonces frente a esa pregunta de investigación se planteó una hipótesis. En el caso de la vacuna podría ser qué sustancia puede atacar la corteza que tiene el virus y eliminarlo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los investigadores? Tuvieron que empezar a mirar qué investigaciones habían antes con respecto a virus similares. Debían de mirar el origen de pronto. Ya nosotros entonces hemos escuchado que ese coronavirus estaba presente en algunas especies animales y que por alguna razón fue transmitido al hombre. Hay otras teorías que dicen que fue creado en el laboratorio. Bueno, me voy a apartar un poquito de eso, aunque no hay nada que se debe descartar. ¿Por qué vamos entonces a elaborar esa vacuna? ¿Qué pasa si no se elaboraba esa vacuna? Entonces nos trazábamos unos objetivos a corto y a largo plazo. Entonces teníamos nuestro objetivo general, que es el de largo plazo, y los específicos, que son los de corto plazo. ¿Qué más tocó hacer? Investigar sobre lo que relacionado con el virus. Por ejemplo, hablemos del ecosistema del virus. ¿En qué ecosistema se puede generar ese virus? ¿Cuáles son los factores bióticos o abióticos que lo pueden afectar? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la fisiología de ese virus? ¿Cuál es el proceso metabólico de ese virus? Las características, hablábamos, en nuestro caso estamos hablando de nuestra planta. Ellos debieron abordar lo del virus. Y entonces, ¿qué asignaturas tenían que abordar para poder investigar ese virus? Obviamente, la biología. Sabemos que los virus no están clasificados en ninguno de los 5 reinos de la naturaleza. Entonces, pues, había que consultar sobre esa parte. En matemáticas, estadísticamente, todos los días nos dicen, hay tantos infectados, hay tantos muertos, hay tantos que se han recuperado. Entonces ahí tienen que ver nuestras matemáticas. ¿Cuál era la capacidad de enfermar del virus? Eso lo manejamos mediante la estadística, éticamente. La vacuna. Entonces, la vacuna tiene que pasar por un proceso. Primero entonces la prueban en el laboratorio, luego dependiendo de los resultados que den en el laboratorio, han escuchado que se están haciendo prueba en humanos. Entonces está ese comportamiento ético de seguir esa secuencia. Química, obviamente. Ese virus está constituido por una cadena de ARN y está cubierto por una cápsula de una sustancia que se llama quitina, que está presente también en en las alas, por ejemplo, de los cucarrones, de las mariquitas. Resistencia física. Debemos saber comunicarnos, entonces no viene sin solo el castellano, sino que vienen todos los idiomas sociales.
esto del aislamiento social tiene que ver con el virus. Entonces miren que nosotras estamos haciendo nuestra investigación con una planta, pero estamos abordando todos los pasos que tiene que ver con cualquier tipo de investigación. Todo esto lo hemos manejado el equipo investigador, entonces decimos que en estos momentos hay varios laboratorios que están trabajando en la consecución de esa vacuna y entonces hay profesionales de todas las áreas y entonces cada una cumple una función dentro del proyecto. Los materiales ya nos hablan de que la vacuna podría estar valiendo en estos momentos entre 12,000 pesos y algo así como 320,000 pesos. Ahí es un rango demasiado amplio. Ya vamos a ver qué definen nuestras autoridades, con quienes nos aliamos. Entonces están los laboratorios y también están los gobiernos que están aportando a esos laboratorios. La duración, pues, nos estaban diciendo inicialmente que de pronto para el próximo año y ya nos dan esperanzas que de pronto en octubre o noviembre estará presente la vacuna. ¿Cómo nos damos cuenta de esa duración? Cuando abordamos un cronograma de actividades. Entonces, ese es nuestro tema de hoy, nuestro cronograma de actividades. Entonces, para abordar ese cronograma de actividades, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho, porque nosotras estamos programando y por ahí derecho estamos haciendo la investigación. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Hicimos la convocatoria. Dentro de esa convocatoria entonces incluimos la formación del equipo de trabajo. Hay unos equipos que no están trabajando armónicamente y hago el llamado para que lo hagan, trabajo armónico. Dentro de esas actividades tenemos unas subactividades, por ejemplo, llamar o escribirle a las compañeras, hablar con los papás y las mamás, comunicarle al profesor de quiénes éramos las que íbamos a constituir el equipo. Y así por el estilo, así como tengo esta actividad gruesa, de aquí pueden derivar muchas otras. Luego vengo a otra actividad gruesa, aprender a crear el documento. Aquí pongo consultar en internet y tutoriales. Ustedes incluyan otras actividades. Esto es solo un ejemplo. Crear un documento, también mirar qué subactividades conlleva crear ese documento, ponerse de acuerdo en el tipo de planta, qué les tocó hacer para ponerse de acuerdo. Miren que aquí tengo una gran actividad, la subdivido y a su vez estas que tengo acá las sigo subdividiendo. Realicen ese proceso. Ese es el trabajo que debemos hacer el día de hoy. Luego entonces venimos por acá, elaboración del proyecto. ¿Qué actividades derivadas tenemos? Tenemos que consultar en internet qué otras subactividades debemos tener en cuenta para hacer esas consultas en internet y así sucesivamente. No es solo lo que tengo aquí, es todo lo que a ustedes se les ocurra y que de hecho han realizado. Eso con respecto, aquí hay algunas y eso con respecto a la primera parte. En la segunda parte, que entonces en este documento tenemos que a la par que estábamos haciendo lo de la formulación, también estaba la parte de la ejecución del proyecto y por eso ustedes fueron por acá llenando este formato de fecha, actividad y qué observación le iban a hacer. Entonces, de igual manera, acá desarrollo del proyecto. Segunda etapa, que fue lo primero que pensamos en la siembra. Pero para sembrar, entonces había que hacer consultas también en internet con la familia, con otros miembros, conseguir los insumos, la semilla, la tierra, etc. Luego procedimos a sembrar. Luego entonces decíamos que teníamos la criaturita y había que regarla, había que alimentarla.
Mire que solo la siembra me va a marcar muchas otras etapas. Luego seguimos con recopilación de datos, que es todo lo que estamos haciendo para recopilar datos. Y así sucesivamente ustedes van a introducir más actividades. Una vez que tengo esas actividades acá, entonces ya me voy, hago un cuadro, ya sea en Word o en Excel. Yo lo tengo en Excel y entonces, por ejemplo, tomo por acá esta actividad, me vengo, voy a mi cuadro de Excel y entonces digo que aquí voy a pegar mi actividad. Si se demora mucho, pues la puedo escribir. Y entonces, ¿cómo estoy trabajando yo? Tengo mi cronograma de actividades y entonces los distribuyo por semana. Y entonces digo, la primera actividad, formación del equipo de trabajo. ¿En qué semana lo hice? Lo hice en la semana 1, digamos en la semana 2. Listo. Ahí ya tengo. Y ya acá donde dice, en esta parte donde dice observación, por acá, entonces puedo escribir algo de lo que tengo acá. Puedo decir que se llamó a las compañeras y habló con los papás y nos comunicamos con el profesor, o pueden poner cada una de estas como una actividad, como una de las actividades que tenemos acá. Pueden ponerlas acá, esas subactividades las pueden poner ahí. Listo, digamos que tengo otra actividad, aprender a crear el documento. Entonces, esta, me vengo acá y digo que esta actividad. Y entonces puede decir que desde aquí yo también estuve tratando de aprender a crear el documento. Entonces, eso es lo que nos piden que hagamos ahora. Organizar nuestro cronograma de actividades. Y al final nos va a quedar algo parecido a esto que tenemos acá. Algo así parecido, que entonces tenemos nuestras actividades, tenemos esto que nos está marcando cuando realizamos nuestras actividades y por acá entonces tenemos la observación. Este es solo un ejemplo que les estoy mostrando, pero entonces ustedes van a elaborar su cuadro de acuerdo a esto. En la tabla pues la pueden realizar en Drive o la pueden realizar en su computador en Word y luego copian y pegan la tabla en Drive. Entonces esa es la misión que tenemos para esta semana. Espero que estemos trabajando muy juiciosas. Que tengan feliz semana. No olviden siempre abrazar a su familia, que es lo más importante que tienen. Por encima de todo está su familia. Hasta pronto.